Bien, el primer viernes de evento se hizo el segundo periodo del 2004 bajo la coordinación de Joel Sanz. Además del maestro, los promotores principales fueron los profesores Alessandro Familietti y José Luis Sánchez Chucci, luego que el profesor Sanz realizara previamente un ciclo llamado Arquitectura Reciente en Venezuela. Los viernes de eventos son una iniciativa promovida por profesores y estudiantes de la Unidad Docente 9 de la Facultad de Arquitectura de la UCB, que tiene como intención ofrecer un ambiente para el desarrollo de actividades culturales en favor de una formación integral de los estudiantes, además de constituir desde la academia un espacio de encuentro para el debate público sobre temas de interés vinculados a la arquitectura. Este año, los viernes de eventos cumplen 17 años. Para nosotros es un gran placer poder lograr llevarlo más allá de su lugar clásico de desempeño, el aula Pablo La Sala de nuestra sede, y poder realizarlos de manera online, algo que estaba previsto desde hace varios años. Nos complace especialmente que podamos incorporar a muchísimos allegados que hoy se encuentran fuera del país. El programa que proponemos para este ciclo se titula Hacia los 50 años de la Unidad Docente 9 y busca hacer una revisión de lo que ha sido la trayectoria de nuestro taller de proyectos desde sus orígenes hasta hoy, a través del trabajo y práctica de varios de sus egresados, profesores, fundadores, allegados y estudiantes. Los que han estado invitados en este ciclo son Carla Montauti, Alfredo Caraballo, que será el próximo viernes de evento, José Rosas Vera, Germán Fuenmayor, Federico Vegas, Luciano Landaeta y nuestro querido Harry Frontado, que nos acompaña hoy. Estas charlas pueden llevarse a cabo gracias al actual comité técnico de los viernes de eventos, quienes disponen de su tiempo y posibilidades para realizarlos. En él participan los estudiantes Claudia Gubernier, Dariana Ramírez, Carlos Mañante, Lucas Tribullani y quien fuera nuestro estudiante en la unidad y ahora profesor en el taller X, el arquitecto Oliver Belisario, quien funge como asesor de este comité. La dinámica será como usualmente, yo leeré un breve currículum para presentar a Harry y haré un breve comentario y luego Harry comenzará su presentación. Bien, recibe su título de bachiller de arquitecto en la Universidad de North Carolina en Estados Unidos en el año 72. En el 73 hace la reválida de arquitecto en la FAU UCB. En el 76 estudia planificación de zonas industriales en la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Hace labores de ingeniería conceptual y básica y de detalles desde el 1970 hasta la fecha, en urbanismo y vivienda, obras públicas del campo industrial, corporativo, habilitación de barrios y planificación urbana y regional. Entre los cargos que ha desempeñado están del 2015 a la fecha, gerente de mantenimiento de la Torre Barcelona en el estado Anzoátegui, del 2001 al 2002, gerente de proyecto de las oficinas Ameriben, Barcelona, estado Anzoátegui, entre el 96 y el 99, gerente de operaciones Tronco Companies, Ginebra, en Suiza. Entre el 82 y el 83, gerente de desarrollo del Centro Náutico Paparo, en el estado Miranda. Entre el 72 y el 75, arquitecto asistente con Subezarreta y asociados en Caracas. Luego, entre las actividades académicas, del 74 al 78 y desde el 82 a la fecha, docente contratado, instructor, profesor y luego profesor asistente en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Del 2004 al 2007, construcción de edificaciones comunitarias para instituciones públicas en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela. En el 99, 2000 y 2003, conferencista de la Cátedra Hábitat y Cooperación de la Universidad Politécnica de Barcelona, España. Y en el 2005, director del taller en el 7º Seminario de Montevideo, Uruguay, en talleres de proyecto urbano. Yo, en esta ocasión, quiero hacer un breve comentario que tiene que ver con la invitación de Harry.
es que a mí me parece, además, de cara a los 50 años de la Unidad Docente 9, me parece que esta experiencia que va a mostrar Harry es absolutamente extraordinaria y por eso nos parece importantísimo contar con él y con su presentación al respecto, ya que reúne al menos 3 aspectos que para mí son no tan comunes en nuestra escuela, como lo son, en primer lugar, el hecho de la relación entre la academia y lo que está fuera del ámbito académico, lo cual no es tan común. Luego, también el otro hecho es la práctica, digamos, constructiva dentro de los talleres de proyecto, que lamentablemente tampoco ha sido una práctica muy común en nuestra escuela, que los estudiantes puedan construir aquellas cosas que proyectan. Y especialmente un hecho que es bastante significativo, que es la práctica de la arquitectura como una práctica muy asociada a lo social, no solamente desde el punto de vista de atender a las comunidades o a los núcleos sociales menos favorecidos, sino también incluso con el tema de la participación comunitaria en la construcción y una cantidad de temas que son muy vigentes, digamos, en la arquitectura de hace algunos años hasta hoy, y que Harry llevó adelante en nuestra escuela hace 30 años, lo cual se adelanta por lo menos un par de décadas a toda esta nueva ola de manera de concebir la arquitectura con digamos, con un auge de la participación comunitaria y de la sociedad comunal o de las sociedades menos favorecidas mucho más fuerte. Entonces me parece que, bueno, que la verdad que esto es un caso que es bastante inédito en nuestra escuela, me parece, desde varios aspectos. Así que, bueno, me ha parecido que sin duda tenía que ser parte de esta primera tanda de serie del ciclo que conmemora los 50 años de la unidad. Así que, bueno, dicho esto, Harry, tienes la palabra para iniciar tu presentación. Muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, muchas gracias por la introducción, Yanni. Primero, un gran saludo a toda la gente amiga y sobre todo a todos los que participaron en este programa. Este programa nace de una preocupación que se me manifestaba desde que estaba en los Estados Unidos. Yo tuve oportunidad en la tesis de grado de trabajar en Estados Unidos con una comunidad de, ¿cómo que dicen ahorita? De negros americanos, pues, para decirlo sencillito. Y construimos un módulo. Eso estaba dirigido por el profesor Zubizarreta. Y ese trabajo fue el trabajo de 10º semestre. Cuando regreso a Venezuela, apartándolo, bueno, la situación que había, estamos hablando del año 73, me imagino que hay un gentío que ni sabe qué pasaba ahí. Me llama Pablo La Sala después que ganó el concurso de credenciales y me incorpora a lo que fue la unidad 9. Al principio estuvimos trabajando en áreas de proyectos y ese tipo de cosas, pero siempre con la preocupación que tenía yo de que yo no entendía, por haber sido criado por maestros de obra y en una empresa de ingeniería y construyendo, de esa lejanía que había entre los planos y lo que se hace. Y además de eso, afortunadamente mis buenos profesores editores de la arquitectura, que me hizo averiguar qué era lo que hacían. Y lo que hacían era que el arquitecto no solamente que hacía eso, sino que el que lo llevaba a cabo y lo construía. Entonces, para mí la construcción siempre fue parte indispensable del saber un arquitecto. Y para los que no lo saben, pues la arquitectura se despega de su misión de constructor cuando en la revolución industrial salen ejercicios tan difíciles que, bueno, había que echarle números y ese no es el deporte favorito de nuestro gremio. Eso siguió poco a poco, inclusive María Alejandra Malpica, y yo fui haciendo unos pequeños experimentos, que era que conseguía algunas alcaldías o comunidades que buscaban de proyectos y hacíamos pequeños ejercicios. Esto nace ya más adelante, en el año 1992, cuando, por razones primero de familiaridad, mi mamá era de Río Caribe, mi papá de Cumaná, en una reunión con Francisco Monaldi padre,
arquitecto, socio de Julio Volante, que fue también maestro mío, estábamos hablando de rescatar ciertos principios de la arquitectura tradicional. Y se produce el primer encuentro. El primer encuentro patrocinado por Francisco Monaldi y el grupo que estaba en Paria comenzando, era en Río Caribe, e hicimos una primera intervención. Teníamos todo a favor, teníamos no solamente el ejercicio social, teníamos los dineros que ellos dieron y teníamos hasta un usuario. Era un problema real con el hombre con sus reales y su préstamo. En esa época la corporación Medina, que estaba dirigida por este grupo del Banco Mercantil, querían hacer lo del Mediterráneo allá básicamente en Playa Medina. En el primer ejercicio, que al final, bueno, concluimos en que lo íbamos a hacer, nos fajamos y echamos las bases de lo que iba a ser este programa. No quiero, sin embargo, olvidar una reflexión de una tía mía que no es arquitecto ni nada. Estando un día en Río Caribe, acababa los gobiernos democráticos, de construir 3 edificios, que era un dispensario, una escuela, y no recuerdo qué era el otro. Creo que era una cosa comunal, una cosa de esa. Y entonces mi tía, sentada yo en Río Caribe, me dijo, bueno, sobrino, yo no entiendo cómo es esto, de que un dispensario tiene un zócalo azul, es blanco, techo de metal con lip zinc, una escuela tiene exactamente lo mismo, y un centro comunitario, o era así, o una iglesia, no me acuerdo, son exactamente lo mismo. ¿Qué vaina es esa? Así mismo me dijo. Yo le digo, bueno, tía, lo que pasa es que hay que estar construyendo para que alcance. Yo digo, alcanzará, pero eso no tiene nada que ver con lo que nosotros somos. Aquí en Río Caribe, la iglesia es la iglesia y tiene proporción de iglesia. Las casas son casas, tienen proporción de casa. La escuela es escuela y tiene su tamaño. Y de ahí me nace lo que yo mucho tiempo después llamé ausencia de tipología de pertenecencia. Nosotros los arquitectos siempre, bueno, en el afán de satisfacer esas cosas, yo mismo lo he hecho muchas veces, tengo que confesarlo, hacíamos repeticiones del mismo modelo en todos lados, basado en la necesidad. Y sin embargo, cuando iba a las comunidades, sobre todo acá en Oriente, descubría que ellos hasta cierto punto no entendían cómo era que 3 cosas diferentes podían lucir igual. Al punto de que el primer ejercicio muy bueno que nos quedó, que se suponía que era un preescolar, ya lo van a ver cuando veamos lo de Paria, lo convirtieron en la sede del gobierno de la comunidad. Y la sede del gobierno de la comunidad, que era un bicho con zócalo azul, techo de lata y vaina de esa, pasó a ser el preescolar. Eso siempre me mantuvo como preocupado. Aparte de, yo fui criado por constructores, yo aprendí primero a construir que a dibujar. Y me llamaba muchísimo la atención la forma como se hacían las casas. Por ejemplo, en Cumaná, para darles un ejemplo, la casa de la familia de nosotros, que está ahí detrás de la catedral, yo veía que había como 1 metro de un material mucho más resistente y después venía el bareque y estas cosas. Y había muchas explicaciones en los libros de arquitectura, pero no había la explicación que me dio mi abuelo, que me dijo, bueno, hijo, con tanta revolución y la plomazón, cuando aquí se prenden los tiros, uno se echa abajo porque sabe que esa parte recibe la bala. Bueno, esas son explicaciones, uno puede pensar que son muy atípicas, pero me mostraban que había otra interpretación de eso. Con todo este bagaje y esta preocupación nace entonces el primer trabajo, que fue la casa de Nelson. La casa de Nelson queda en el camino que lleva a Playa Medina. Él era una persona que pidió un crédito. En esa época teníamos un trabajo social muy intenso. Le dan el crédito, pero le dicen que le van a hacer una casa con unos arquitectos. Ahí nace el primer equipo, que eran Rafa Matar y Memo de Jaworski. E hicimos una casa cuya base técnica era que las fundaciones era la forma de usar los bloques de concreto
acostados, levantados, las 3 primeras filas y eso. Y a continuación levantábamos el techo, que es una estructura tridimensional de mangle, que bueno, que hasta fueron presos, tuve que irlos a buscar y todas esas cosas. Y así se hizo en la casa de Nelson. Nelson después se divorcia, no sé cómo fue el lío, pero la casa quedó y está allí. Cuando terminamos esa casa, la gente de Corpo Medina y bueno, el arquitecto Monaldi y ellos allá me vuelven a llamar. Y entonces se interesan por un segundo edificio. El segundo edificio era el preescolar de la comunidad de Chaguarama. Chaguarama, ¿no? Ah. Y entonces, perdón, me equivoqué. En paralelo con una fábrica de adobes. Ellos vieron una máquina sin barran que llevamos nosotros, fabricamos adobes, y entonces los 2 edificios nacieron simultáneamente. Posteriormente se hizo el dispensario, pero más o menos dentro de estas mismas técnicas. Ahí este experimento, pues, por llamarlo de alguna manera, tomó caminos muy interesantes. Para darles un ejemplo, en la fábrica de adobes de Puy Puy, que lo tienen allí, estaba muy en boga lo de las estructuras de bambú que hacía este arquitecto colombiano, no recuerdo su nombre ahorita, muy famoso, que inclusive dio unas conferencias. Simón Vélez. Simón Vélez. Gracias. Menos mal que te acuerdas. Entonces, esta gente se emocionó mucho con eso. Nosotros conseguimos el tipo de bambú que ellos sabían que era el que tocaba y comenzamos a producir la fábrica artesanal de adobes de Puy Puy. Estamos hablando del año 73, 74, por ahí, cuando no había ni en Margarita las viviendas de Chana ni nada de eso. Ya mis alumnos estaban fabricando estas cosas. Ese fue el primer experimento con un techo de estructura de bambú, que ellos siguieron todas las cosas que nos había recomendado Vélez. Claro, hacían surf mientras al lado llevaban el bojote de bambúes para poderlo secar, pero bueno, eso es parte de la aventura. Y empezamos a estudiar los ladrillos trabados, sobre todo porque en Oriente la frecuencia de sismo es muy grande y sobre todo aquí, que está cerquita de la falla esa tan grande que pasa por el centro del estado Sucre. El problema que se nos presentó después que habíamos hecho las estructuras que ustedes ven y habíamos avanzado fue que el recipiente de este ejercicio le dieron un préstamo la gente de Corpo Medina y él lo que hizo fue comprarse una moto, llevarse a la muchacha más bonita de la comunidad de Puy Puy y nos dejaron como la guayabera, y eso que ustedes ven fue lo que nosotros pudimos avanzar. La gente de Corpo Medina, hablamos con ellos para seguir, pero en ese momento estaba surgiendo el otro edificio. Ya la gente de Corpo Medina entendió que dar los créditos originales era muy riesgoso, tanto porque nosotros también, yo lo que podía arriesgar con mis estudiantes era el semestre y las vacaciones del semestre. Pero aquí aprendimos que una de las maneras de hacer esto era, en las vacaciones que precedían al semestre, hacer el proyecto, llevarlo a la comunidad, hacer maquetas muy grandes, hacíamos unas maquetas en Carlos 50, cosas así, y tomar una decisión junto con ellos y empezar. Así nace el próximo proyecto, que pienso que siempre ha sido uno de los proyectos favoritos y que dio origen a una serie de mejoras a este que está aquí. La guardería de Chaguarama, que pues se convirtió en el centro cívico de ellos, era un edificio hecho por, en este caso era Javier de Abreu, Ninel Raven y Alessandro Moro. Este proyecto comenzó allá, se hicieron los proyectos y era un proyecto, yo lo llamaba el proyecto de Luis Kahn en el trópico, que era una serie de elementos muy parejos, muy bonitos, muy bien hechos, con estructuras tradicionales. No podíamos estar pensando ni en cosas de concreto armado ni nada, pero sí establecimos desde el principio que lo que es fundaciones y eso, así tuviéramos que hacer lo que hubiéramos que hacer, había que darle la seguridad. Eso fue motivo de
una cosa que hacíamos mucho en este ejercicio, que se organizaba una fiesta de todo el pueblo, con música, con comida y toda broma, para poder hacer los vaciados de la losa fundación. También pues, empezamos a aprender que hacer un ejercicio que pasara más o menos los 250 metros cuadrados era imposible que se pudiera hacer por los muchachos y por las comunidades. Y ese empezó a ser más o menos un límite que yo, de paso, aprovechando esto, le recomiendo a cualquiera que se meta en esto: ni te pases de un piso, ni te pases de 250 o 300 metros cuadrados. En fin, se hace este proyecto de la guardería. También se descubre en esa foto que ustedes ven de la pirámide internamente. Mis estudiantes se fueron a hablar con la gente que construía Peñero y les explicaron los tipos de madera que se usarían en ese caso. Las maderas más resistentes, no me acuerdo si eran de Guataparo, no sé qué, eran 2 o 3 maderas que ellos usaban en la construcción de los botes. 1, las maderas más flexibles que se usaron para la cubierta, y 2, las maderas más rígidas que se usaron para la estructura de esta pirámide. Esta pirámide tiene 8 por 8 metros de longitud, de luz, ha aguantado los sismos del de Cariaco y todos los que han venido, y además es hermosísima. Entonces, fue hecha en base a lo que hacían los constructores de Peñero y los alumnos. Eso requirió una estrategia muy curiosa. Misraí, el amigo Misraí, aprendió a montar en burro y se tenía que empujar por los cerros por ahí para cortar la madera. Y ahí fue que fui descubriendo lo que los alumnos, ellos mismos, encontraban en ellos mismos. Era primero entender que un proyecto básicamente tenía un usuario, pero que los usuarios del ejercicio de diseño que uno usualmente hacía eran ministerios, gente como anónima, que después le implantaba ese edificio a otra gente. Y comenzó una cosa que uso yo todavía a esta edad, que se llama la arrogancia de la ignorancia. No hay nada más demostrativo de la ignorancia en nuestro gremio que la arrogancia de creer que lo que el arquitecto piensa es lo que debe ser ese edificio. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido, más bien nuestra misión, y lo hicieron estos muchachos que han sido mis profesores, ellos, no yo de ellos, agarraban esas limitaciones, agarraban esas cosas y las convertían en diseños muy buenos. Pero pretender, inclusive en esta guardería fue importante porque estaba el Ministerio de Educación involucrado, pretender que tú en esos sitios lejanos ibas a aplicar una de esas recetas típicas y que se supone que es lo que debe ser, chocaba entonces con, y regreso a lo primero, la tipología de la pertenencia de mi tía Choncha. Entonces, en el tiempo, les confieso que además el hecho de que la comunidad lo hiciera y el que el de ellos no era igual a los demás, es una de las cosas que de los 21 edificios que hicimos, que quedan 16, que son los que ustedes van a ver, era lo que le daba esa personalidad. Esto no era una cosa que trajo un ministerio, que trajo una cosa educacional, una cosa repetitiva, que yo hice muchas, ojo, estoy hablando de aquí, yo no soy ningún comeflores. Y resulta que la gente se encariña y lo respeta. Entonces ahí van a ver otro proyecto más adelante en Monaga. Son proyectos de un hermoso ejercicio de diseño y muy valioso, y la gente los cuida, y los cuida porque son de ellos y porque no hay otro igual. Y porque les confieso ahora como contratista, al final cuestan más barato que ese que repiten, que, que están hechos los cálculos y los cómputos, y que ellos creen que por el apuro se va a hacer más rápido. Eso, en mi opinión, fue una cosa muy dañina durante el tiempo, no sé, los chavistas lo llaman los 40 años. Fue muy dañina porque en sitios apartados se le quitaba la personalidad y el sentido de pertenencia. Esa falta de sentido de pertenencia creo que es lo que nos afecta muchísimo. La razón de tanto galpón con lata y vainas de esas es que a ellos no les importa. Eso no es de ellos. En cambio, estos edificios eran de ellos.
Al día de hoy el edificio se mantiene, claro, ahora es el centro cívico y bueno, fue un ejemplo muy bueno. En este mismo sitio pasan la siguiente. Perdón, ya va. Eso lo hicieron Javier de Abreu, que dirige una oficina de arquitectura importante en Madeira, Alessandro Moro, que lo contrataron para unas películas cuando estábamos allá, porque un italiano muy famoso, y Ninel Raven, que trabaja en otra compañía de consulta. Yo digo con mucho orgullo que yo no sé qué aprendieron ellos, pero aprendieron básicamente a trabajar y a pensar. En el siguiente experimento que estaba al lado de este surge porque el Ministerio de Sanidad, el dispensario comunitario de esta zona, él atiende a varios pequeños poblados, inclusive los de Puypuy. La gente del Ministerio de Sanidad querían también un dispensario. Pero esta gente, ¿cómo es que dicen que el que pica a culebra le corre a bejuco? Ya esta gente dijo, no, nosotros queremos un coroto como el centro comunitario. Este es un proyecto y una ejecución de Paula Pache y Ernesto Misrají, entre dos. Y tuvimos la suerte de que ambos edificios, el centro comunitario le da un poco de ventaja. Y bueno, este es un sitio donde se atiende a nivel primario a la gente. La forma del techo que ustedes ven que da la doble altura era porque ahí fue que Paola y Ernesto ponían a dormir a los médicos, porque el que llegaba para acá para regresarse era difícil. Y la estructura fue la primera cercha de gran volado que utilizamos, con los materiales que nos recomendaban los constructores de lanchas y de peñeros. De hecho, nos logramos una vez en la punta del voladizo. Yo me guindé con el jefe civil y yo, que en esa época estaba un poco gordo, y ni se movió. Al día de hoy sigue siendo un dispensario, se mantiene, y creo que se mantiene también por el interés de la gente de la asistencia original. Eso concluyó el ciclo que llamo yo de paria, que fue el sitio originario. Y que a la vez, como se empezó a poner de moda Playa Medina, la gente empezó a ir. Y con estos pequeñas muestras pues, de este tipo de cosas, empezaron a salir otros elementos. Yo no quiero dejar de mencionar aquí a Francisco Monaldi, arquitecto, a Julio Volante, y a la gente y a un gran trabajador social, Enrique García Larralde, que era un hombre que estuvo con nosotros aquí fajado, manejaba todos los aspectos comunitarios. Y por supuesto los pobladores que fueron. Como estamos entre académicos, les voy a contar una leyenda de esto. Yo le había prometido a los niñitos de la comunidad que si ayudaban a terminar las pirámides de la guardería, yo les hacía una piñata, como las que hacían los caraqueños que ellos veían en la televisión. Bueno, compré en la casa de ese Sabana Grande que la piñata, una piñata enorme, la llenamos de caramelos y tal, y me fui para el aeropuerto. Y estaba en el aeropuerto con mi piñata, que tuve que comprar un boleto. Y en ese momento entré el decano Marcos Negrón con el embajador de Italia y el embajador de Inglaterra. Cuando yo le vi la cara, me hice loco para que no tuviera que saludar. Pero inevitablemente hubo un saludo. Después de la reunión del decano Negrón con la gente de planificación de Paria, resulta que los llevaron a ver las construcciones. Y tal fue la emoción de los embajadores, que Chaguarama se termina por una contribución de la Embajada de Inglaterra y la guardería se termina por una contribución de la Embajada de Italia. Ahí mismo, en sitio. Nos faltaban unos reales y los reales aparecieron. A mí me pareció muy bonito y bueno, pero para que vean cómo son las cosas de la facultad. Entonces Marco me preguntó, bueno, ¿y de cuándo estás haciendo tú esto? Oye, hace rato. Pero ¿y por qué no avisa? Porque me van a castigar. Me van a poner cosas feas. Siguió lo de Funrevi. Funrevi es una iniciativa en el estado Sucre, que fue liderizada por un antiguo profesor del UNB9, Philippe Suchard, y Alejandro Ale, un
un amigo, arquitecto amigo y líder político allá. Eran los tiempos del médico este que fue gobernador. Philippe convence a esta gente, ven lo que hicimos, y entonces en un pueblo, en una comunidad que se llama, antes de llegar a Carúpano, hacer 3 edificios. A mí me parecía mucho, y se los dije, mira, oye, nosotros hacemos uno y esto es un esfuerzo logístico impresionante. Pero bueno, era con Philippe, estaba también Alejandro Alé, que era el presidente de Funrevi, y había un gran interés. Y en la comunidad había una persona maravillosa, que fue mi mayor aprendizaje de lo que es el trabajo social en esto. Esa persona era la líder del pueblo. Esa persona fue la que pudo hacer que todo esto se organizara con la iniciativa que tenía. Hicimos ahí un mercado orilla carretera. Hicimos también un prototipo nuevo de vivienda rural que quería el Estado Sucre. E hicimos una fábrica, no una fábrica, una escuela de cerámica para un artista, un artesano de allá de este pueblo, en Doaca, que se había ganado el Premio Nacional de, creo que de cerámica, algo así. El proyecto, la verdad que salió muy bien. Era mucha gente y por primera vez nos enfrentamos, bueno, imagínate, eran 9 protagonistas. Además de eso, alineado con 2 tipos que me mandaron de los franceses. Esta niña Nouvelle, Julie Nouvelle, nada que ver con el Nouvelle, y Frank Constant, otro participante que hoy en día es decano de una facultad de arquitectura en un pueblo de China que no sé ni cómo se llama, en una ciudad china esa grande. Esto se comenzó y desafortunadamente pierde la vida, después que habíamos avanzado mucho en los trabajos, esta señora Josefina. Es un accidente de tráfico justo enfrente de la comunidad. Y eso le trajo muchos problemas al proyecto. Nosotros los arquitectos, en nuestro afán y nuestra pasión por lo que hacemos, a veces olvidamos ciertas cosas. Todo el que se me ha acercado y me pregunta que cómo se hace esto, le digo, como las cacerías. Tú vas detrás del vaquiano con razón o sin razón, pero sin vaquiano no salga a cazar porque no va a llegar. Bueno, se nos murió el vaquiano. Se terminó la fábrica esta, la escuela de cerámica y eso que todavía funciona, con unas estructuras muy bonitas. Y también se hizo el mercado a orilla de carretera, el cual después se robaron todo menos los ladrillos. Y en la vivienda prototipo se llevó adelante y después generó un preescolar. El mercado comunal de Doaca lo hicieron Ana Babic, el Morocho Cordido, Mauricio y Julie Nouvelle. Era una estructura que tenía unos depósitos, como pueden ver en la foto al fondo, una estructura muy sencilla, de modo que los días que venían los turistas a comprar cosas, tenían en la parte de enfrente donde se podían parar, ellos armaban esto con unos techos y unas lonas y eso, y en los depósitos se guardaban los materiales, la comida y toda esa cosa que hubiera. Desafortunadamente, a la muerte de la señora Josefina, después de la inauguración, se llevaron todas las cerchas y tal. Hoy en día solo quedan las columnas que se fabricaron en ladrillo. Fue un proyecto muy peleado al punto de que recuerdo que Mauricio Cordido se fajó citándole amenazas a los que tenían puesticos en la carretera. No, fue bastante, muy fuerte. Pues. Julie Nouvelle, en este caso, chocaron ella y Frank Constant, el otro francés, habían comprado un jeep viejo y se fregó una mano y hubo que devolverla a Francia. En un fenomenal lío que nunca me lo agradeció Marco Negrón, porque hasta vino el embajador de Francia, un lío eso terrible. Ese mercado es uno de los ejercicios que se robaron el proyecto, o sea que no existe. Pues. Pero era un diseño muy bueno, muy ingenioso y con mucha movilidad. Después se hizo adelante. El prototipo de viviendas rurales es un ejercicio que se le encargó a la gran Greta Galia, a Jorge Romerito y a Frank Constant, el otro francés. Se hizo una vivienda
que pudiera ser construida por ellos, mucho de autoconstrucción, pues puedes ver en los sistemas de bloques, pero que tuviera unas cualidades diferentes. Ellos, los muchachos, se concentraron mucho en la parte de ventilación y esto. Lamentablemente, en esta sí falló al final el dinero, a pesar de que tengo que reconocerle a la gorda Greta, que al sargento Galia, que hizo, bueno, fue hasta Cumaná, de vaina no incendió el instituto. Pero a pesar de eso, bueno, quedamos un poco cortos ahí, no se puso el techo. Mucho tiempo después ellos me llamaron, yo le dije, bueno, que Romero creo que está en una estación, trabaja en televisión, Frank Constanta en China, y Greta está en Barcelona, de modo que yo le dije, bueno, yo puedo conseguir unos muchachos que te lo arreglen. Ellos hicieron de esto un preescolar para la comunidad de Huasca. El otro edificio que sí quedó, que es no, Monaga no, el Centro de Adiestramiento Artesanal. Yo aquí debo mencionar una de las personas que más influyó en esta aventura. Hubo dos profesores muy interesantes. Uno era Joel Sanz y Juan Carlos Parili, con un ejercicio muy interesante, yo no me acuerdo cómo se llamaba, que era que tú hacías ejercicios de geometría, ¿cómo que era? Estructuras constituyentes, era un nombre así, ahorita no me acuerdo, y que ayudó muchísimo a explicar. Las redes estructurantes, profe. Gracias, muchas gracias. Las redes estructurantes de Juan Carlos y Joel. Joel, además, se los voy a comentar, la mejor crítica que hizo Joel en su vida fue en Playa Medina, con 2 cajas de cerveza, los muchachos en la orilla de la playa, con arena. Una corrección hecha con arena. Francamente, de las cosas que lamento no haber grabado fue ese momento que fue, yo se lo dije, coño, Super Ratón, usted es un maestro de verdad. Con la arena, él le hizo las correcciones al proyecto. El otro culpable de estas cosas es un viejito que tienen ustedes ahí que se llama Edwin Otero. Bueno, el Otero se puso a inventar como ejercicio de diseño todo lo que es el manejo de estructuras tridimensionales y cubiertas. Y todos estos ejercicios tienen un enorme componente, un componente muy fuerte que se derivaba de esa formación. De modo que, en efecto, yo lo que estaba era usando esas posibilidades que se estaban dando y las aplicaciones prácticas de esos ejercicios teóricos y de los ejercicios que apareciera que no tienen nada que ver con la arquitectura y resulta que son el espíritu y las partes buenas de los proyectos. Todo lo demás son puras excusas para hacer distribuciones. Bueno, un gran saludo a ellos tres. Ellos, de hecho, si ustedes ven este ejercicio, eran unas pirámides triangulares que inclusive se la pasaban como si fueran unos columpios. Y la parte de estructura, que fue una combinación de concreto armado, ladrillo y todo lo que iban consiguiendo. Esto lo hicieron Catriel Tulián, la inolvidable Gabriela Mendible, que sufrió con Gabriel, y con el loco de Ricardo Parra, que fue un gran fotógrafo. De hecho, les digo, yo no sé cómo hicieron ellos y Greta, pero aquí se vació la losa de piso con concreto premezclado en Carúpano. Jamás quise preguntar cómo lo hicieron. Dije, no me echen el cuento. Y se volteó el camión yendo. Y yo recuerdo un camión de premezclado volteado. Nunca se me olvidará Ricardo Parra entrando en el camión, Catriel y todos los muchachos que estaban ahí sacando el cemento y echándoselo a la losa. Es eso que digo yo, que cuando la gente quiere hacer algo, no hay nadie que te pare. Eso no era una entrega de diseño, eso no era terminar unos dibujos, era que había que entregar el edificio. También en este edificio, que era muy bonito por dentro. El día antes de la inauguración falló uno de los columpios que ustedes ven y se cayó el techo. Bueno, y entre los carros, la gente de la comunidad, todo el mundo trajeron los carros, prendieron las luces y se volvió a montar el techo en 12 horas. Y cuando llegó el gobernador y nuestros patrocinantes, gracias a Dios, estaba todo muy bien. Digo esto porque esto va mucho más allá de lo que tú lograrías hacer. Yo siempre
he dicho que de estos ejercicios hay una cosa que era, dos cosas que eran interesantes. El reto de convertir en oportunidades de diseño lo que serían las críticas. O sea, usualmente el arquitecto dice, así como si fuera papá Dios, que la vaina es así. O el profesor te dice que la vaina es así. Nos ha faltado la reflexión profunda y la honestidad y sencillez de pensar en eso y convertirlo en oportunidades de diseño. Y eso fue lo que hicieron mis alumnos. Las objeciones se convirtieron en resultados de diseño. El hecho que no tenían realidad, había que cubrir esas luces no solamente en el espacio central de este centro de adiestramiento, sino en la parte de los talleres y depósitos, los llevó a eso. Los llevó a lo que yo, después de muchos años, he llegado a pensar. Uno tiene que enseñar a pensar. Habría que ser muy arrogante y por lo tanto ignorante para pensar que tú en 5 años aprendes a diseñar. No, tú tienes que enseñarles a pensar. Ahí habrá el talento de los que sí son diseñadores, pero habrá el talento y la comprensión y la sabiduría de los otros que ocuparán otras cosas. Este ejercicio en ese sentido fue muy importante. Adelante, corran. Bueno, después de conseguir seguíamos consiguiendo clientes, una maravilla. El gobernador de Monaga se fue a bañar allá a Playa Medina. Su mano derecha, gran amiga mía, con quien hice la Biblioteca Pública de Monaga y el Museo Mateo Manaure, le dijo, ese es Harry que hace esas cosas. Dale entonces. Y hicimos primero el edificio que considero que fue el edificio más elaborado, que es este. El Centro de Adiestramiento Artesanal de Tabasca. Eso queda al final, en el límite entre Monagas y el Tamacuro, en el Caño Mánamo. Lo hicieron en 2 fases, porque se pudo hacer inclusive por dentro. La primera fase estaba Reverón, Adriana González y Sandra Weinberg. Ellos hicieron primero la parte de diseño, las fundaciones y todo esto. Y los techos y la cubierta los dejaron listos. Y después vino, en que fue una cosa muy buena en este ejercicio, Octavio Rodríguez, Fernando Lander y Fabricio Cordido, y remataron el edificio. De modo que este era el primer edificio totalmente terminado. Y era tan hermoso que yo creo que Joel llevó a un profesor de una universidad de Italia, no sé de dónde. El tipo vio el edificio y le dijo, esto es una pequeña obra maestra de arquitectura. Por supuesto, no. Te podrás imaginar dónde me llegaba el ego de que mis estudiantes habían hecho una cosa tan buena. Es realmente hermoso. Sigue siendo cuidadísimo por los habitantes y también pienso que fue una buena demostración de cómo se organizan los arquitectos cuando somos en grupo. No renuncia, esa parte del ego que cede ante un mejor ego para los talentos, tanto en proyectos como en la gestión que se hacía, es lo que hizo esta obra, que es bellísima. Esta obra, para que sepan, se ganó el premio de la mejor tesis de grado en el Congreso Panamericano que hubo en Sao Paulo. No me acuerdo cuánto, pero no me acuerdo esas bromas. Fue la mejor tesis de grado que ellos habían visto. Aquí lo que me valió fue un zaperoco porque yo no iba para clase. Pero bueno, el que quiere celeste que le cueste. Entonces, la otra razón, sigamos por favor, se hicieron dos proyectos más. El Museo Artesanal Etnográfico. El gobernador, después que me financió ese lío, me dijo, no, tú no te vas de aquí sin arreglarme. El Museo Artesanal Etnográfico lo hace Juan Ignacio Aranguren, hoy en día ejecutivo de la empresa de Zaha Hadid, una peluquera pakistaní. Juan Ignacio Mendoza, que es escultor, y Ana Páez, la gran batalladora. Esto era una venta de carne, ¿cómo llaman eso? Yo no sé, un nombre que tiene, donde venden carne en varas, cosas de esas.
que estaba al lado de donde estaba el parque olímpico que tienen ellos. Bueno, y estos muchachos llegaron y lo convirtieron en el Museo Artesanal Etnográfico de Maturín. Aquí también aprendimos una cosa, ya no estábamos lejos, en un sitio lejano, estábamos en la ciudad, y eso alteró muchísimas decisiones. Eso no permitió uno de los aspectos docentes más importantes, que era que cuando tú mandas a una gente para esos sitios que yo los mandaba, necesariamente había una reflexión interna. La soledad, la responsabilidad, el hecho que no había más nada que hacer sino lo que tú fuiste a hacer. No había en esa época todo este poco de lavativas digitales. Ya habían, ya salían, ¿no? Pero no tan graves. Los obligaba a todos ellos como a un repaso interno de lo que ellos pensaban y de lo que ellos querían. Yo pienso que ese es el gran valor docente de este ejercicio. El valor de la reflexión. El valor de estar solo. Aquí nadie te va a venir a ayudar. Aquí, no, profesor, yo no vine para la entrega porque no pude plotear. No, no, no. Se acabó la vaina. Y tú entregas hasta el día porque hay una comunidad que va a entregar. Y le salió a todos ellos, yo pienso, como una suerte de valentía interna cuando se enfrentaban a estos líos, que es lo que hace que ellos en todas partes del mundo, y están diseminados por todos lados, no solo que han dado la talla, sino son gente líder en sus cosas. Es la vez que tú te demuestras a ti mismo que tú resuelves los asuntos. No solo los asuntos de diseño, los asuntos de lo que sea. Ese gran aprendizaje es el que yo creo que ellos se llevaron de aquí. Sigue, por favor. El tercero que hicimos fue un ejercicio muy interesante. Tienen que ver la fecha. Lo que pasa es que yo entiendo que los que están viendo esto, que no lo han visto, no saben qué interesante es esto. Bote esa vaina. El ejercicio que viene ahorita, este es un ejercicio fenomenal, porque fue uno de los más difíciles. Aquí intervinieron Pierre Capecchi, Sarah Fishman e Isabel La Sala, hija de mi gran maestro y amigo Pablo La Sala. La idea de esto era, en esa época, hace muchos años, era cuando se estaba descubriendo que ese cuento de fabricar casitas, el Banco Obrero, la vivienda y tal, al final no tenía ningún impacto en lo que sea la organización comunitaria. Ellos salieron adelante y empezaron a hacer lo que después este régimen de ahora llama vivienda productiva, una vaina de eso. Antes de eso ya esta gente estaba, ellos tres estaban produciendo esto, y no solo produciéndolo en grupos de 7 casas. Y este fue un proyecto muy peleado con la comunidad, muy peleado con el patrocinante, que era la Fundación de la Vivienda de Monaga, que claro, ellos querían sus vainas usuales y mis 3 locos llevaron una vaina mejor. Pero salió una cosa bellísima. Este proyecto, inclusive, para mí fue muy importante porque creo que Pablo La Sala y Silvia fueron a visitar a Isabel, y Pablo, siendo, yo lo confieso, mi gran maestro en la arquitectura, siempre tuvimos diferencias, y sobre todo porque yo era mucho más constructivo que geométrico. Y hasta me terqueaba esa maravilla que habían hecho esos 3 diablos, que eso no era aprender arquitectura. Esa fue una de las mejores discusiones que tuve con Pablo, muy hermosa como todas las cosas con él, pero muy fuerte. Y le dije, bueno, eso lo mide en la vida, en la gente que hace cosas y en la gente que dibuja cosas. Yo soy de los que hace cosas. Lo que pasa es que hay que dibujarlos a veces. Entonces, pero fue muy lindo porque de verdad fue uno de los proyectos más difíciles, y el valor de estos 3 diablos fue fenomenal. Próximo. A raíz de este proyecto, tomando ese diseño que ellos hicieron, uno solito, Octavio Rodríguez, se fajó en un barrio que se llama Mangosal a ver si repetía el modelo, donde había un local comercial, o sea, la vivienda servía de parte de trabajo, pero fue muy difícil, estaba él solo, y lo que habían eran bloques de concreto, ya no estaba la calidad esa
esa sensación del ladrillo, y se lograron hacer varias. Lamentablemente se terminó ya el dinero, pues, y lo que quedan son estas fotos de un trabajo que fue muy importante porque se aceptaba el comercio y la vivienda productiva como parte además esencial de los proyectos sociales. Los proyectos sociales, Pájaro y Frontado, todavía hoy en día, incluyendo Misión Vivienda, son simples y llanamente negocios de contratistas. No son lo que deben ser, así habla en paja. El negocio del contratista es hacer 500 viviendas porque tú dices, Misión Vivienda, alojado, no sé qué. No, no, no. Tú puedes hacer los mismos 500 viviendas, pero con un sentido de comunidad, con un sentido productivo, entendiendo lo que es esta gente. Bueno, aquí quería participarles otra cosa que me llevó a hacer esta serie de cosas. Yo en la facultad me extrañaba muchísimo, a pesar de que yo siempre he dicho que en la 9 la calidad de enseñanza y de diseño siempre, no ahorita, siempre ha sido una marca alta. Pero había como una distancia enorme. Yo veía que hacíamos cosas, pero no sé si es por mi manía de construir, que no tenían una cosa importantísima en la arquitectura. Yo lo llamo la sensualidad de los materiales. Tú no sabes lo que es una pared hasta que tú asobas un bloque concreto. Tú no sabes lo que es un ladrillo hasta que le ha pasado la lengua a decir, la vaina sabe bien. Y el hecho de que ellos trabajaran los obligaba a transformar ese dibujo no en una realidad ni nada de eso. Yo hablo desde el punto de vista sensorial. Ellos entonces empezaban de verdad a entender lo que sucedía con los materiales cuando tú los utilizabas. Para mí eso es necesario. Ha sido lamentablemente olvidado por nosotros los arquitectos y definitivamente sepultado por el rendering, ese poco de elementos muy buenos, muy efectivos, pero que cada vez nos aleja más de lo que nosotros somos. Arquitectos somos jefes de obreros, constructores de esa vaina, ¿entiendes? Y a medida que han avanzado salen más programas de gerencia de obra, más programas de dibujo, y para convencer a los clientes, los famosos renders. Seguimos pues, pasamos a la ciudad de Punta de Mata, en el estado Monaga, que es una de las zonas de producción petrolera más grandes que ha habido. Pues. Ahí nos invitaron la alcaldía a intervenir y hacer unos prototipos como el que ellos vieron de Greta y de Romerito allá en Duaca, para ver qué hacían. Y surgieron dos alternativas. Una alternativa que eran Alberto Pacheco, Tomás Opitz y Quital Perol. Me falta el nombre de la loca. ¿Dónde está eso? Quita esa gente de ahí. Carolina Tinoco. Carolina Tinoco estaba emperrada ya en sus años juveniles en reciclar cosas. Entonces nos decidimos y dijimos, bueno, y vamos a hacerlo, pero vamos a buscar un tema interesante, no era simplemente tenía un depósito, pero era así, coño, el paraíso terrenal de cualquier de esa gente que le gustan la vaina y las piezas locas. Y le fuimos a hablar con el tipo y le dijimos, mira, nosotros queremos hacer unas viviendas, pero con material reciclable. ¿A ti te importa que vengamos? Y el tipo nos mandó una gandola, así estaría obstinado con 60.000 periquitos que vinieron. Y se hicieron dos modelos. El modelo de Carolina, Adalberto y Tomás, que es un modelo donde no solo lo que ustedes ven están los elementos móviles de las cocinas, las ventanas de romanilla no eran romanilla, eran tubos petroleros cortados que ellos le quitaban la mitad, y la superestructura eran bloques de concreto rellenos en concreto con ladrillos de arcilla en las paredes.
las puertas, todo eso. Fue muy bonito porque era agarrar todo lo que les sobraba a ellos y cortarlo. Y terminamos esta casa en Punta de Mata. Y bueno, debo decir que Carolina sigue con el cuento del reciclado, está allá en París reciclando, pero fue muy bueno. Este ejercicio, me recuerdo que vino Federico Villanueva, no sé si vino Josefina Baldó, y le llamó muchísimo la atención. Y yo les comentaba que la industria petrolera es una productora de desechos gigantesca y que con un poquito de imaginación nosotros podíamos verdaderamente hacer propuestas. El alcalde dejó esta casa como modelo, el barrio siguió desarrollándose, no siguieron este modelo, aunque sí aprendieron a hacer ventanas con las válvulas y otro poco de cosas. La otra casa de este proyecto de reciclaje, la siguiente, el segundo prototipo de vivienda de Punta Mata, que lo hicieron Valentina Delmont, María Alejandra Báez y Ricardo Curátalo, que además se hicieron amigos del conde de Guácharo en su primer hotel, que era aquí, y no necesitaban dormir en casas horribles de la comunidad ni nada. Amigos. Aquí usaron en el techo una solución muy ingeniosa. Ellos fueron descubriendo que los tubos de perforación, que son de 90 milímetros más o menos, por ahí, pero son muy rígidos, muy resistentes. Y tenían la ventaja que tú lo podías atornillar. De modo que, ¿qué fue lo que propusieron ellos? Bueno, vamos a hacer una casa que la primera parte es muy sencilla, que es lo que pueden pagar o lo que el gobierno puede darle, y dejaron las fundaciones, ¿cómo vamos en tiempo? Ok. Las fundaciones y los servicios de la segunda parte, que con los tubos que quedaban se desarrollaba y se extendía, que fue también muy importante. Usaron los mismos, algunas veces los mismos elementos que el otro grupo, pero sí también en las instalaciones y todo eso recuperaban esas cosas. Al igual que en el otro, se repitió el modelo, pero arquitectónicamente. La gente de este barrio se copiaba, era el hecho de que la vivienda crecía. Entonces se copiaban la planta y decían, aquí va el baño, aquí va no sé qué. Y así fue poblándose todo este barrio. Seguimos, ¿para dónde vamos? Bueno, este fue el de Fundescolar, es no en diseño porque pienso que el de Tabasca fue fenomenal, pero el más importante, sobre todo no solo por el impacto que tenían, fue el de Fundescolar. Fundescolar era un departamento del Ministerio de Educación, estaba dirigido por la doctora Cecilia Vicentini, quien en una visita en Paria vio los edificios de mis alumnos y le llamaron mucho la atención. Recibimos una llamada y bueno, fuimos a una reunión con la doctora y más o menos le explicamos lo que nosotros hacíamos y cómo lo hacíamos. Bueno, para todos mis detractores, yo quisiera saber cuál de ellos ha hecho 4 preescolares con el Banco Mundial. El cliente era nada menos que el Banco Mundial a través de Fundescolar. Pero en vez de atemorizarnos ni nada, dijimos, bueno, bingo, cantamos bingo, la pegamos. Fuimos allá, hablamos con ellos, ellos pusieron un equipo social extraordinario y lo único que querían saber era que cuánto iba a costar. Ellos pagaban en funda preescolar en esa época por cada salón, la unidad por salón era 80 millones. Nosotros llegamos a hacerlo por 40 y nos contrataron 4 preescolares. Además, lejísimos, uno en Morichal, otro en Platanillal, que son comunidades indígenas del estado Amazonas, el otro en San José de Río Chico, que fue el único cercano, el otro en Yacambú, y el último que era un proyecto bellísimo, que desafortunadamente no lo pudimos terminar, que fue en Cabanillén. Este que ven ustedes ahorita se hizo en Platanillal con sistema tronco de nuestro amigo Alejandro Stein. Hicimos los tubos, lo transformó el ejército
Y lo mejor de esto fue que hasta que no nos fumamos como 3 días, todo ese monte que tenían y el piache y la vaina, los tubos estaban tirados en el suelo y no lo querían montar. Pero al final los montaron y se hizo el preescolar de Platanilla, que al día de hoy sigue intacto. Constaba de 2 cuerpos donde ven las salas de preescolares con los baños según las especificaciones de Fundescolar y una pequeña torre para que ellos se asomaran y vieran todos los alrededores. En el piso intermedio estaba el alojamiento de la persona que viene a dar clases y eso, y abajo estaba la oficina, pues, de administración del pueblo. Fue sorprendente porque tardamos como 1 mes haciendo las placas, después se hizo otra parte y los tubos ahí. Y el brujo ahí, el bicho del pueblo, nada que montar la vaina. Entonces, vino uno de los dueños de la fábrica, un señor que trabaja con Alejandro, que Alejandro lo llamó y le dijo, monte esa broma, con indios o sin indios. Y en 1 día y medio montamos todo. Un exitazo, está intacto. Ellos mismos les enseñamos a que terminaran las paredes poniendo mallas en zen. Ellos mismos hicieron acabados en algunos de los sitios. El siguiente, dale al siguiente. Esto lo hicieron, perdón, Verónica Liprandi y Lucas Mazzoni. Lucas está en Argentina, volvió a su país y Verónica creo que tenemos el honor que nos dé clase. El segundo que hicimos se llama Morichalito. Morichalito es donde está la comunidad, donde está este preescolar. Muy bello, muy bello. Este era de Juan Pablo Caraballo, Gabriela Heredia y se me olvidó la otra, ponlo por ahí que se me olvidó. Ay, qué horror. Y María Alejandra, ¿qué? González, que se tuvo que retirar por algún problema que tuvo. Bueno, la Heredia y el loquito del Caraballo se calaron esto y de verdad muy bonito y es muy original además, por no solo la solución que dieron de diseño, que hasta daba una pequeña plaza a la entrada, ellos colocaron a la derecha la unidad esa donde va el administrador y eso, a la izquierda colocaron esto y desarrollaron su proyecto. El único problema que hubo fue que el loco de Juan Carlos diseñó una puerta de romanilla que en vez de rodar, la bicha hacía una tijera, esa vaina de él, que es un creativo, lo más loco que una cabra. Coño, y la vaina se vino abajo cuando entraban las autoridades, yo quería matar, pero se arregló el problema. Este preescolar también sigue igualito. ¿Cómo vamos? Sigo. Ok, dale pues, siguiente. A continuación de esto hicimos, este era el de Cabanallén, que nunca se pudo terminar, era de Andrea Posani, Roberto Sosa, Ricardo Rodríguez, Mateo Pintó y Eduardo Cairuz. Era un diseño realmente bueno. Y lamentablemente llegamos nada más hasta las fundaciones, bueno, por problemas de orden personal mío y fue muy difícil. Después yo lo visité un día, que me llevó un amigo mío para allá, y los arquitectos de Fundescolar lo terminaron, pero se destruyó totalmente la unidad de este proyecto que era realmente bueno. Para adelante. Este no se terminó, como les dije, solamente esto. Este sí se terminó y funciona. Esto es en el Yacambú, hecho por José Heredia, Armando Hipóliti y Germán Manso. En ese cerro por allá, en una comunidad cafetalera. En este caso sí se usaron unas estructuras de acero en las cubiertas que ellos negociaron en Sanare, por ahí, y que las lograron llevar, que por cierto, cuando la llevaron habían crecido los ríos. Y la gente del pueblo, para que vean cómo es la cosa, buscaron una recua de burros, eso que ellos usan con el café, y a punta de burros y eso, pasaron el río y montaron eso encima. Es otro de los que está intacto, sigue al día trabajándose, y los ladrillos, dado que en toda esa zona de Quibor y eso es una maravilla, bueno, la calidad y la resistencia de los materiales de las paredes eran asombrosas, 20-30% mejor que las de allá.
Sigue otra vez. El único de estos que se hizo cerca de la capital o de algún sitio poblado es el preescolar de San José de Barlovento, que era de María Matilde Ventrillón, María Gabriela Troconi y Gabriela Amat. Un proyecto precioso. Ellos separaron las unidades por razones de suelo, un suelo muy pantanoso. No queríamos que se nos hundieran, pero aquí sí se usó muchísimo, como pueden ver en la herrería y eso, materiales ya urbanos. Es más, aquí no hay bloques de adobe, todos son bloques de concreto. Y se mantiene muy bien hasta el día de hoy. Soluciones muy ingeniosas, por ejemplo, esa pared que ven con los cuadritos, era la forma de ventilar el baño sin caer en ventanas porque ya el presupuesto estaba apretado. ¿Queda alguno de estos? No. Estos 5 elementos me pusieron a mí a pensar muchísimo. Yo hablé con Paola, porque yo pensaba que más allá de la UD9, que la UD9 hizo esto con un documento de una hoja que firmamos Joel y yo, porque nos los pedía el Banco Mundial. Y eso fue lo que llevamos. Llevamos eso, pero llevamos la foto de nuestros edificios. Llevamos la foto de lo que estaba hecho, no de lo que estaba dibujado. Y con todo y eso, en la UD9 logró contratar estos proyectos. Eso para derribar un poquito la idea que se tiene de que las cosas son imposibles. No, las cosas son un poquito más difíciles o un poquito menos difíciles. Pero yo ese día sí a mis alumnos les dije, bueno, yo no tengo cómo pagarles el orgullo de que ustedes hayan hecho 5 preescolares a la mitad de precio que los contratistas y a cual más bello. Y sin la tipología de la no pertenencia. Cada uno es lo que cada gente quiere. Sigue. Dale, niñita. ¿Se acabó? Este es el último, que fue un renacimiento. En el año 1998 hicimos con Oriana Romero en un barrio muy grande aquí, que se llama El Viñedo, en la entrada de Barcelona. Pero llegamos hasta La Loza nada más. El nuevo gobierno tenía, bueno, un dineral y se cambió un poquito, digamos, la escala. Entonces, del 99 que recibíamos llamadas, pero digamos el país estaba en otra onda. De hecho, nosotros en la oficina local aquí hicimos todo el barrio El Viñedo, pero el de 1.600 hectáreas y 140.000 habitantes, y lo habilitamos y tal. Hicimos también la mudanza de una comunidad, hasta que se presentó el primer alumno que tuve yo, que lo puse a trabajar con comunidades, que se llama Helio. El gran Helio. El gran Helio era gran gerente en PDVSA. Y resulta que él vio esto, no sé dónde, los proyectos, y me llamó. Y entonces me dijo la gente se llamaba Costa Afuera en eso, que era el proyecto Cristóbal Colón, tenía varios nombres, sobre todo en el delta de la Macuna, que ellos querían hacer una serie de intervenciones y eso. Y me propone él y ese grupo de petroleros que hagamos un centro comunitario en la isla de Mariusa. Resulta que esa es la última isla antes de llegar a Trinidad. Bueno, la verdad es que me agarraron de sorpresa. Yo estaba, como les dije, empatado en otras vainas, pero de la emoción salí corriendo, hablé con Paola, organizamos unos diseños e hicimos en la unidad 9 unos diseños y participó también lo que era el taller 300. Esas ideas, proyectos se llevaron a unas reuniones en PDVSA en primer nivel y se escogieron 3. Que era uno, creo que era de Joao, uno de Joel y el del taller 300, que eran Ana Medina, Yulisa Briceño y Daniel Müller. Bueno, en fin, eso se lleva hasta la comunidad
Ellos primero hacen una visita. O sea, Alejandro y Joao se montaron en una aventura, pues, con todos los estudiantes, se fueron para allá. Creo que estuvo disparos en una intervención con gente de droga, yo no sé, un lío horroroso de eso. Bueno, fueron, hicieron las propuestas. Había un edificio que es el pequeño que ven en la imagen a la derecha de la placita, que lo había hecho Álvaro Rodríguez, con pilotes de pino y eso. E hicieron un trabajo precioso. Ana Medina, Yulisa Briceño y Daniel Müller, inclusive interpretando hasta los adornos que se ponían los indios guaraos, que nos dieron eso. Para que tengan una idea, pues, ellos hablaban guarao e inglés, de lo cerca que está de Trinidad. La logística era muy difícil, logramos poner todas las bases del proyecto, pero vino entonces un problema muy grave, que fue un enfrentamiento muy duro entre PDVSA y la Universidad Central de Venezuela. Bueno, y nos cortaron las patas. Que fue un lío horrible. Yo pasé mucho tiempo tratando de rescatar el proyecto y eso, pero a pesar de todo, no se pudo. No se pudo. Teníamos de frente a los ingenieros de la Corporación Venezolana del Petróleo, inclusive ya estaban hechos los pilotes que Daniel Müller replanteó en una curiara donde ven el dibujo, y los pilotes que se hicieron en Proforca con tratamiento para que no se lo comieran los pescados y la vaina, el río y eso, se quedaron en el puerto de Barranca. Tiempo después me enteré, fue un lío bien desagradable, porque fue muy, muy difícil, pero muy difícil. Tiempo después me enteré, porque me llamó la gente de PCP, que se llama Protección y Pérdidas, los policías de PDVSA, que si yo sabía de esos palos que estaban en Barranca. Le dije, no, esos no son palos, eso es este proyecto que está aquí. Resulta que los ingenieros geniales, bueno, montaron pilotes de concreto, porque si iba a ser PDVSA tenía que durar de nuevo la arrogancia acompañada de la ignorancia. Montaron los pilotes en la gabarra salió y a alguien se le olvidó que para ir a Mariusa, y lo puede decir el profesor Santana y el profesor Joao, hay que salir al mar. El mar inundó la gabarra y se hundieron todos los pilotes y se murió el proyecto. Realmente lamentable. La razón que no seguí, se lo voy a decir también, fue un comentario. Bueno, a mí me contrataron unos proyectos de una mudanza, o sea, ya estábamos en otra escala, yo no tenía tiempo para dedicarle a esto, pero cuando hicimos esto, yo le pregunté a un connotado dirigente del régimen, le dije, coño, vale, yo estuve haciendo durante muchos años una vaina que nadie hacía. Aquí en este mundo hay gente que echa una placita y bueno, salen todas las revistas. Yo me he tirado la pepa de 21 edificios, coño, y me regañan en la facultad. ¿Cómo es eso de que a ustedes no les interesa esto? Y me dijo una cosa, de esas cosas que son verdad, que tú puedes chillar si te da la gana, pero cuando son verdad, son verdad. Me dijo, nadie hace una revolución dentro de otra revolución. Lo que ustedes en la UCB están haciendo es una revolución de las comunidades, demostrándoles lo que pueden hacer. Eso no cabe en la revolución. Dolor más, dolor menos, tremenda explicación, y tenían razón. Ahí en ese momento, bueno, se paró el proyecto. De los datos que les puedo dar antes de terminar es, nosotros hicimos para la época entre 1992, 1997, 98, nosotros contratamos y construimos 1.800 millones de bolívares. No se perdió un medio, ni un medio. De los 21 edificios terminamos 16. Les recuerdo a mis amigos que escuchan esto, no vayan a casar sin el bachiano, ¿entiendes? Porque no van a llegar. El trabajo social fue lo que determinó que 5 de ellos se embromaron, incluyendo esta belleza de Mariusa. Y bueno, y ahí quedó. Esto se renace
gracias al fastidioso de Gianni Napolitano y su insistencia, hemos seguido investigando, hemos tenido respuesta, consultado afuera, pues. Pero en primer lugar, no se está destinando recursos para este tipo de infraestructuras acá. Además, estarían bloqueados por el gobierno. Y entonces, bueno, ahorita estamos intentando hacerlo al revés, no hacerlo en Venezuela. ¿Entiendes? Si Mahoma no va, si Mahoma no viene aquí para que se Mahoma. Estoy haciendo contactos en el exterior a ver si, bueno, sería fenomenal. Imagínense, nosotros en la Facultad de Arquitectura enviando estudiantes, pero claro, no sé a dónde. Finalizo con una frase fenomenal de Arvald Aalto, porque al fin de cuentas esto es una vaina personal que hice yo, que dice, I do not write, I build. Yo no escribo, yo construyo. Bueno, gracias. Gracias, Harry. Muchísimas gracias. Bueno, ahí ya anotadas varios comentarios y preguntas en el chat. Vamos por orden. Quizás me voy a saltar alguna cosa para darle prioridad a invitados como Rafael Reverón. Y bueno, comienza el profesor José Alejandro Santana con un comentario. Bueno, no sé, es que yo me siento como partícipe de esto. Bueno, Harry fue mi profesor y participé. Te faltó una, Harry, que nos quedó buena, a ti y a mí, que es que antes de la experiencia de Caño Mariusa, efectivamente, corroboro que para llegar al Caño Mariusa hay que salir al mar abierto. De hecho, tienes que hacerlo a cierta hora, porque como la marea sube, tienes que pasar en el momento en el que el mar está más calmo. ¿Te acuerdas? Bueno, es que tú no viniste, ¿verdad? Eso fuimos Joao y yo, tú no viniste. Tú nos despediste ahí en Puerto La Cruz y después nos fuimos nosotros con los chamos. Sí, pero ese paso de esa salida para el mar, para volver a entrar en el caño al lado, es realmente una aventura así digna de Hollywood. Es increíble. Y no me sorprende que se haya hundido la gabarra, era lo que tenía que pasar. Por ahí no puede meterse una gabarra. Es como que tratar de atravesar el estrecho de Magallanes, no sé, o tratar el Cabo de Hornos en gabarra, eso no se puede. Yo te quería hacer, bueno, pero perdón, lo que te quería recordar que justo cuando ya la cosa se había puesto complicada y se habían perdido los financiamientos y tal, estábamos tratando de renovar, de hacer como una segunda vuelta de las experiencias. A través de Carlos Barile, logramos que la alcaldía de Caripe nos financiara un último trabajo que se hizo, y allí se fueron Miguel Fernández, Eric Vivas, ¿cómo se llama el otro chamo? Me acuerdo. Un alumno mío que se me olvidó el nombre. Y ellos se fueron también y construyeron ese centro comunitario ahí en Caripe el Guácharo. Y esa fue realmente la última, porque la de Mariusa tuvo fallida, como tú bien has contado, pero esa fue la última exitosa. Yo no recuerdo el año, pero ese todavía está por allí. Miguel tiene buenas fotos, yo las he visto. Y el edificito, como muchos de los que tú has mostrado, Harry, se mantiene, está chévere, y lo siguen usando. Y eso también, un poco en la misma onda de tus historias, se terminó con, a duras penas ahí, rasguñando unos últimos recursos que quedaban, pero se terminó. Y a tiempo, además. No, yo lo que quería era un poco una reflexión sobre bueno, primero que a mí me parece que se puede escribir y construir perfectamente. A mí me encanta escribir, me encanta construir, y yo no le veo ninguna contradicción. Pero bueno, está bien. Quizás si me obligaran a elegir, me quedaría con construir. Y te quería hacer porque tú lo dijiste varias veces, Harry, un comentario sobre eso, que es que en realidad, en este caso particular, los resultados de las experiencias, o sea, el éxito de las experiencias tiene menos que ver, casi mucho menos que en los cursos regulares, creo yo, como con la fotografía final. A veces yo estoy seguro que de muchísimas de esas experiencias, las menos vistosas posiblemente produjeron unos aprendizajes importantísimos en los estudiantes, en los chamos que estuvieron allí en ese momento trabajando. Porque
Bueno, porque básicamente lo que se aprende allí es experiencia. O sea, tú, por supuesto que las experiencias que son exitosas, y el edificio, además de que tú aprendiste todo lo que aprendiste acerca de estructuras, materiales y tal, técnicas, no sé qué, si además te quedó chévere, buenísimo. Pero no importa tanto, y eso que a mí me importan muchísimo los resultados, pero creo que en este caso, en el caso de estas experiencias, el poder mostrar una buena foto es muchísimo menos importante que el poder mostrar un buen proceso, que es una cosa que se dice fácil, ¿no? Se dice mucho en los procesos de diseño, de proyecto en la academia, y yo nunca estaba de acuerdo con eso. Yo creo que el resultado es crucial, que un estudiante que lleva un proceso de proyecto y no es capaz al final de concretar y de producir un buen resultado, bueno, básicamente no ha tenido éxito. Sin embargo, en este caso, pienso lo mismo, pero creo que hay como ciertos atenuantes. Recuerdo que en muchísimos casos, y no sé si puedes tú también profundizar un poco sobre eso, Harry, las comunidades iban a la facultad. Yo recuerdo, creo que fue en el que participaron Rafa Matar y esta chama Mondolfi, llegaron los carajos de la comunidad, se presentaron en el piso 5 y armaron una rumba y había 15 personas. Y más que el resultado final, más que las fotos del resultado final de la experiencia, recuerdo que uno de los grandes highlights, como el gran resultado que ellos mostraban, era un video en el que era como un compendio muy bien armado y bien editado de todo el proceso, desde el momento en el que ellos habían empezado a trabajar allí hasta el final. Era un videíto que duraba, no sé, 5 minutos, pero que realmente era más que una maqueta, más que unos planos en ese caso, o más que unas fotos de una obra, era la pieza que demostraba cuál había sido el proceso que se había dado ahí, que había durado todo el semestre. Eso era. Bueno, debo responder. Bueno, por eso yo dije es que me parece importante que hayas recordado lo de Caripe. Lo que pasa es que en ese momento, por razones de problemas personales, no lo podía seguir. Pero estuve con Carlos Barile bastante tiempo conversando de eso. Ahora bien, yo no había dado la última parte de la charla porque me cansé. Estoy viejo, ¿vale? Pero ya que la nombra, la voy a decir, pues. Una de las cosas más importantes es conseguir los promotores. ¿Me estarán oyendo? Ajá. Y los promotores tienen 3 razones. Una razón política, una razón social o una razón personal de pertenencia. Y la razón política era que imagínate tú lo que es poder llegarle a unas comunidades que no les llega nada, llegarle un poco de loco y hacerles una cosa. En segundo lugar, la otra también es que eso se convierte en un arma política de propaganda, que es verdad, pues. La segunda razón es la razón social. En el caso de Funrevi, José, era una razón verdadera, porque ahí estaba Philippe Suchard. Por cierto, Matamoros había estado en esa comunidad y se llevó una máquina y no la devolvió, y cuando llegamos Philippe y yo nos cayeron a pedrada. Entonces, la razón social es de que sí había un genuino interés. Y en los sitios donde hubo el genuino interés, José Alejandro, fueron los sitios que hoy en día tú vas y esos edificios están igualitos. Y después había lo que comenté del sentido de pertenencia. Uno de los grandes fracasos de nosotros como arquitectos es no hacer la arquitectura de la pertenencia más económica que la arquitectura de la repetición. Venezuela está como está, y me perdonen el comentario, por la flojera mental. Porque yo soy contratista y yo sé cuánto cuesta una cosa. Y resulta que cuando tú repites un edificio, que lo haces en todos lados, le pones los precios de la ¿cómo se llama? La Contraloría local. Entonces te metes en un rialero haciendo una vaina que la comunidad no se retrata. ¿Entiendes? Entonces, eso es muy importante. Cuando uno aproxima un ejercicio de esto, tiene que ir con mucho cuidado. Con mucho cuidado y además percibir qué es lo que esa gente quiere que tú digas. Hubo otra pregunta que me hiciste, otra cosa que te quería recordar de las 3. ¿Cuál fue? Se me olvidó. No, bueno, es que eran varias. Bueno, una cosa que no te dije, te la digo ahora, no quiero que se convierta en una conversación, en un diálogo, pues, pero que es que igual que en los semestres regulares,
Bueno, la primera era con relación al aprendizaje a través de la experiencia y el proceso. Ese era ese. Ajá, sí, Era sí. esa. Era esa. Sí, pero la Ya segunda me también acordé. la pego con la anterior, que es que igual que en cualquier proceso de diseño, o sea, tú puedes aprender más o menos, pero el resultado final tiene que ver con el talento y la calidad, y eso se llama, no sé, talento, se llama eso, de los diseñadores, y en este caso de los estudiantes que trabajaban en cada proyecto, y había unos más talentosos que otros, igual todos aprendieron, eso es que ahí voy, ese es el meollo. Bueno, cuando estuvimos contratando Mariusa, una de las mayores rabias que he pasado en mi vida, que PDVSA votó los originales de eso. Si hay alguno de esos participantes que todavía lo tiene, me encantaría. Teníamos 2 ejemplos, pero Yanni sí nos advirtió que es imposible transmitirlo. Si me invitan a unos tragos allá en la 9, yo se los llevo. Si no, no. Un La hecho. otra es, Bueno. bueno, yo tengo la pata elefante, ustedes son los que yo no he podido ir para allá. Mira, la otra es, oye, la otra es siempre esas palabras de mi papá. La única razón para que un arquitecto esté en una obra es que quede bella. Más nada. Entonces la experiencia es buena. Y la experiencia es buena hasta si uno sabe que hay otro en el grupo que tiene más talento, es reconocer como equipo que eso quedó bello. Pero si no es bello, José Alejandro, no va. Bueno, Vitruvio, profe. Bueno, Sí, hay un comentario del profesor Alfredo Sanabria. Dice que lo hizo por el Instagram. Dice: profesor Frontado, ¿qué posibilidad existe hoy en día que la UD9 inscriba estas experiencias docentes en el sistema de servicios comunitarios que deben aprobar los estudiantes, además del taller de diseño? Bueno, la pregunta es buena y originalmente la idea era un poquito del servicio comunitario, pero no es posible por lo siguiente, y explico lo siguiente. Los alumnos se mudaban, vivían en la comunidad respondía por 2 asuntos. Era que ellos tuvieran vivienda y que ellos tuvieran, bueno, comida para que no se murieran. Al final no tenían nada, pero tenían la vivienda. La residencia es parte de una cosa importante en este fenómeno docente, que solamente se echó a perder cuando trabajábamos cerca de las ciudades. La reflexión personal en un sitio alejado, ambientalmente bello, de las personas, eso te hace a ti pensar mucho, muchísimo. Estás solo con 2 carajos que a lo mejor no te caen bien, haciendo una cosa que tienes que terminar. Esas reflexiones, yo lo digo porque yo le he hecho seguimiento a muchos de esa gente, es lo que creo que es importante. A ti te hace gente eso. Uno puede tener reflexiones intelectuales urbanas afectadas por la vaina esta del chat, este tipo de cosas. Pero cuando tú estás solo en un monte, bueno, Juan David el loco ese me confesó un día que ellos no sabían que había ido un golpe de Estado mientras ellos estaban allá. Esa soledad que no es otra cosa que enfrentarte a ti mismo, no como estudiante de arquitectura, sino como persona, es lo que muchos de ellos me han dicho, fue el gran aprendizaje, es aprender de uno mismo. Eso es las 2 cosas. Pero no conversemos, José Alejandro, dale chance a la gente. Ya me callé. Está en el orden de palabra el profesor Edwin Otero. Edwin, tienes la palabra. Después está Alessandro Familietti y Rafael Reverón. Bueno, yo creo que vamos a darle la palabra a Alessandro y vamos a esperar si Edwin luego tiene mejor conexión o nos deja la pregunta. Yanni, que hable de Rafa primero, yo hablo después. Bueno, como quieran. Rafael, ¿tú estás allí? Sí, estoy aquí. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, yo igual. Oye, un placer, Harry. Qué maravilla. Bueno, yo bien, vale, y además encantado de este encuentro. Increíble. Tantos recuerdos.
Mi pregunta, bueno, primero felicitaciones, porque de verdad, como dices tú, el impacto que esas experiencias tuvieron sobre los estudiantes y particularmente sobre mí personalmente es una experiencia de vida, ¿no? Que te cambia las perspectivas y como ahorita estabas nombrando, una cosa es imaginar, idear y otra cosa es estar en el monte solo, donde tienes que averiguártela y construir. Bueno, ahí es donde empieza como a ponerse la cosa difícil. Mi pregunta estaba, no sé, a mí siempre me pareció increíble todo el trabajo bueno, que tú emprendiste en la facultad y que hiciste no sé, yo ahorita no estoy como muy acercado a la unidad 9, pero mi pregunta era un poco cómo ves tú esa generación de relevo en esa área de desarrollo que es la docencia a través de la construcción y cómo ves el futuro dentro de, por ejemplo, de la enseñanza, ¿no? Dentro de la facultad, ¿no? Bueno, lo veo difícil, Rafa. Más por razones de el ambiente general. Te voy a decir lo que me han dicho en el exterior. Pues yo me he pasado buscando real por todos lados. Ellos me dicen que hay dos problemas que inhiben que consigamos dinero para esto. Uno es la seguridad de los participantes. Ustedes estaban asegurados, que tú no lo supieras otra vaina, que no lo aprovechaste de matar a alguien en el pueblo. Pero no, una es la seguridad de la inversión también. Ellos dicen con tanta imprecisión política, o sea, como son los europeos, tú lo conoces bien, era imposible destinar, y eso que no son montos grandes, era imposible destinar y dedicarnos a un proceso que era muy riesgoso. Y te digo que yo fui hasta Washington a buscar real y no lo quieren hacer. De hecho, ahorita las ofertas son al revés. Por ejemplo, yo no sé si quieres ir a Sierra Leona. Con ese poco de negro, no, queriendo matarlo a uno. Exacto, he recibido más bien al revés. Cuando fui a Barcelona a las charlas de la Politécnica, inclusive construimos, yo me recuerdo, unas bóvedas catalanas como decían acá, y fue sensacional. Pero sin embargo todavía es muy difícil. Hay razones de orden financiero. Yo tampoco puedo conseguir hoy en día lo que yo conseguía antes porque bueno, los amigos con Real se fueron. Tan fácil como eso. Los amigos políticos, lo dije en la conferencia, tú no puedes hacer una revolución a través de otra revolución. Este proyecto era inviable para lo que se propone y se sigue proponiendo este régimen. Tú no puedes agarrar una comunidad, Rafa, y hacer lo que tú hiciste. Parate en una mata, todavía me acuerdo, y da aquel discurso que diste. No, a los 2 minutos te caen a palo y te llevan preso. Exactamente. Entonces es muy difícil. Yo, sin embargo, que mi única virtud es la tenacidad, estoy buscando afuera porque no me queda otra. Es ver si logramos hacer contacto y si logramos llevar esto, bueno, a África, vaina, a otro sitio. Pero por ahora, en lo que yo he investigado en estos 2 años, no le veo. Tú sabes que siempre me acuerdo mucho de ti por los carajitos aquellos con las chapas en los ojos. Es bonito, es una cosa bonita. Pero no se puede, Rafa, no se puede. De verdad que he tratado, ya ni me anima mucho. Ya ni está detrás de esto. Estoy con la gente de la UDO ahorita. Ellos consiguieron un financiamiento para una obra aquí en Guanta. Y bueno, el mismo parto. Pero eso por un lado. Por otro lado, necesitas y no lo digo por modestia aparte, necesitas real. Esta gracia no vaya a creer que fue gratis. Entonces, si los reales hoy en día tienen ese peligro, bueno, yo también soy inversionista de la belleza. Es jodido, muy difícil. Es una lástima. Mira, ¿qué estás haciendo? Veo una vaina buena atrás. ¿Estás pintando? Ahí estoy. ¿Sigue comiendo arroz con lechosa? No, ya soy otra vez carnívoro. Pero estoy, mira,
ahí sigo haciendo mis techos No, ya te vi, ya te vi. ahí sí Bueno, aparecen las cerchas por ahí. Un fuerte abrazo, Harry, un placer y éxito. ya lo vi. Gracias, vale. Gracias. Suerte. Oye, Cuídate. muchas gracias, Rafael. Un gusto verte. Tiene la palabra el profesor Alessandro Familietti. Ahora sí, Harricillo. Mira, yo quiero como llevar la cosa como por otro lado, porque es que es verdad que el tema político probablemente fue fundamental en su momento para que estas experiencias se pudieran dar. O sea, políticamente teníamos otro país que era mucho más permeable a una convivencia distinta, inclusive ideológicamente hablando, ¿no? Y evidentemente tiene mucho que ver contigo, contigo como personaje, que lograste inspirar a la unidad y a tantos estudiantes a hacer cosas de este tipo, que no necesariamente todas iban por la segura, que probablemente la mayoría no iba ni siquiera por la segura nada. Pero esa aventura permitió, como tú dices, fomentar cosas que ahora nos parecen muy, muy normales, el trabajo en equipo, el tema de la convivencia, el tema de escuchar a tu cliente, que en este caso es la comunidad, entender la materia, ceder, y a pesar de todas esas cosas que son los componentes normales del ejercicio profesional, lograr hacer cosas hermosas, buenas y que algunas de ellas todavía se conservan. Tengo como dos reflexiones sobre eso, que por eso quería dejar un poco de lado el tema político, porque, bueno, Rafa preguntaba ahora cómo la escuela que tú construiste a partir de esto, al menos en la unidad docente 9, se ha mantenido. Y salvando las distancias hemos logrado hacer cosas, o sea, pero quizás con otra lectura. No hace muchos años yo le propuse un grupo de estudiantes, de los cuales algunos son profesores de la facultad, que canjeáramos el presupuesto que tenían para hacer la entrega final de diseño por construir algo. Y además te sorprendes que entre maquetas, corte router, impresiones y ayudantes, los presupuestos para hacer una tesis de grado eran increíbles. Y con eso logramos construir 4 artefactos. Evidentemente no en una comunidad, las construimos en la sala de exposiciones de la facultad, pero se logró. Y Edwin también ha hecho cosas similares y José Alejandro en su escala de muñeca también ha tratado de hacer cosas similares. O sea que siento que la escuela, y un poco Alfredo Caraballo el otro día lo preguntaba, creo que la escuela, la semilla que tú has dejado de alguna manera ha evolucionado en otros caminos. La pregunta central sería, más allá de los esfuerzos personales, los tuyos increíblemente personales que inclusive te han costado enemistad con autoridades y con la facultad, ¿tú no crees que una escuela de arquitectura seria debería poner esto como dentro del pensum? Es decir, un estudiante debería salir habiendo hecho alguna experiencia sobre lo constructivo. Vamos, más allá de que no pueda darse en un paraje lejano o a través de una gobernación, pero al menos el hecho constructivo, el hecho de enfrentarse a la materia, no debería ser parte de un pensum. Tú hablabas de otra cosa que a mí me parece fundamental, que es que estas experiencias también hacen que surjan las verdaderas capacidades de cada quien. Hay quien es buen diseñador, hay quien es buen gerente, hay quien es un buen organizador. Y eso la Facultad de Arquitectura nuestra no lo premia. O sea, aquí premiamos básicamente a los buenos diseñadores, pero los demás terminan siendo un poco como relegados a un segundo plano, y resulta que tú lo sabes muy bien. Oye, para hacer un proyecto de arquitectura y para que una obra se haga hace falta muchos arquitectos con visiones distintas.
Entonces te pregunto un poco, y bueno, y es una crítica realmente a nuestra escuela y a las escuelas de arquitectura. Si no deberíamos de alguna manera ser un poco como el ejemplo de Talca en Chile y tomarnos esto en serio, porque al final es un elemento medular de la disciplina, así como lo es la representación, así como lo es la historia, es medular poder entender la materia y cómo se construye con ella. Gracias, Harry. Increíble charla y además agradezco mucho que hayas tenido la visión durante todos estos años de guardar un registro de todos estos trabajos, que probablemente si los arrancáramos desde hoy el registro sería más corpulento, pero que al menos eso que se pudo registrar da cuenta de un trabajo maravilloso. Bueno, te voy a responder, Alessandro, lo de si debería formar parte del pensum o no. Yo no lo sé. Francamente te digo, yo nunca he escrito nada, Alessandro, porque todo el mundo me está diciendo que escribe algo, que publica algo, y yo estoy como Álvaro Alto, yo construyo, yo no escribo. Pero sí lo pienso muchísimo. De que si nosotros deberíamos incorporarlo. Dile a José Alejandro que te ayude, él te lo escribe. José Alejandro escribe muy bien. No, es un loco. No. En otro estilo. Déjalo que escriba, ese no va a salvar, ese loco no va a salvar. Mira, no, te digo lo siguiente, pensando en estas cosas, por ejemplo, ejemplos paralelos. En la Universidad de Uruguay, en la escuela, allá, cuando fui al seminario ese que estuve un tiempo allá dando clases, ellos, para poder darte el diploma, tenías que demostrar que un año de tu carrera tú estuviste fuera del país o en otro sitio con una calificación, con una respuesta registrada de esa actividad. Yo pensé que al principio dije, coño, entonces son arrechos estos uruguayos, con razón tanto el día viajando. No te dan el diploma si tú no constatas que has pasado un año en este tipo de cosas. Eso me llamó muchísimo la atención. Y más me llamó la atención una cosa que me dijo un profesor catalán, el jefe de la cátedra de Hábitat y Comunidad, que la verdad es que me molestó, pero bueno, vaina de eso. Él me dijo, ustedes los venezolanos son una gente que llega en un buen carro a las puertas del éxito. Lo que yo no entiendo es que cuando están debajo de la puerta del éxito, en vez de pasarla, meten retroceso. Eso, coño, esa vaina, se lo confieso, me dejó timbrado. Yo decía, ¿qué querrá decir este tipo? Total que por amistad familiar y tal, un día lo invité a comer y le digo, profesor, ¿qué me dice usted eso? Y le digo, en los países como los de ustedes, los que se creen que tienen la verdad van en ese gran carro. Y cuando llegas a la puerta y volteas, está el 90% de la gente pobre esperando. Entonces tienes que echar para atrás. Me estás preguntando, Alessandro, una vaina dificilísima, que habría que hacerlo como cuestión personal, profesional. Claro que había que hacerlo. Yo recuerdo todavía aquella famosa discusión con Chuchi de que la arquitectura es la que estaba en los libros. O sea, bolsa, chicos. La arquitectura es la que está construida. Si no hubiera libros de arquitectura ni profesores de historia. Entonces... Mira, bueno, yo no sé si hay alguien más esperando. Edwin se perdió, ¿no? No, Edwin está viejo, no lo moleste, está viejo. Bueno, ver si hay chance para que haga su pregunta y si no vamos terminando. Bueno, ojalá. No, bueno, lo que pasa es que es tan sabroso conversar así y meterse en las conversaciones subrepticiamente, pero a mí lo que pasa es que tú puedes perfectamente, mi opinión es que tú puedes perfectamente graduarte de arquitecto y no haber construido nada, y puedes ser incluso un arquitecto exitoso en las actividades asociadas a la arquitectura que no son la construcción, y ya. O sea, yo de verdad que creo que la cosa de la diversidad da para bastante, pues la diversidad en el buen sentido. O
sea, una cosa es que tú no tengas ninguna noción de lo que es construir y que seas como una especie de ratón de biblioteca, no sé, como un ignorante, pues básicamente. Pero la arquitectura no construida es también arquitectura. El cenotafio de Newton le pertenece a la historia de la arquitectura y es una referencia, y todos los proyectos que no se han construido de grandes maestros o de arquitectos normales y corrientes también. Hay un bagaje allí. Yo Claro, yo creo que yo no lo decía porque necesariamente habría que yo creo que estas experiencias están hechas para perfilar distintos tipos de arquitectos. Porque exactamente. Fíjate en los grupos, bueno, yo conozco varios de los participantes de esas experiencias, son amigos y tal. Y fíjate que las informaciones no necesariamente eran de 3 diseñadores así hiper arrechos, o sea, más bien todo lo contrario, había alguien que era como más organizado, más estratégico, y otro que más bien diseñaba más. Y yo creo que eso es lo bonito de esas experiencias, que no digo que no se puedan dar a través de un proyecto, pero que a través de la hechura de una obra, pues se potencian de una manera increíble. Coño, Alfredo. Alfredo tiene ganas de hablar. Alfredo está que se le sale la palabra así. Lo agarramos sorprendido. Y Alfredo no se ha manifestado, pero bueno, tú querías decir algo, Alfredo. Oye, no, es que el comentario de Alessandro estuvo buenísimo, porque en el fondo esta idea de que la arquitectura se basa en el talento, de cierta manera formado una idea de lo que es la educación en la arquitectura. Yo creo que desde la Bauhaus hasta ahora, en lo cual lo que se premia es la gran idea. La formación educacional antes del Bauhaus, en el Beaux-Arts and so on, era una educación de la disciplina, de una serie de herramientas con las cuales tú podías hacer una estación de trenes, una iglesia, y tú hacías según una serie de modelos. Pero ahora nosotros premiamos es el talento. Y en la pregunta de Alessandro hay una cosa buenísima, que es que los arquitectos hacemos muchas cosas distintas. Algunos somos constructores, algunos somos managers, algunos somos diseñadores, algunos manejamos gente, and so on. Y sería interesante tener una facultad en la cual tú tienes distintas maneras de salir como arquitecto, que no solo una, porque al fin y al cabo manejamos distintos skills. ¿Cómo se dice? Skills. Yo no hablo en español. Herramientas. Skills es habilidades, sí. Habilidad. Yo estoy como vuelto completamente un puertorriqueño. Ya no hablo ni inglés ni español, es un horror. Pero es interesante también que Harry habla que esto no está seguro si esto debería ser, porque eso implica que hay una diversidad de potenciales salidas a lo que debe ser la educación del arquitecto. Es interesante que aquí en Inglaterra, bueno, ahorita estoy en Florencia, pero en Inglaterra tú estudias 3 años y tienes que salir a la calle. Tienes que ir a meterte en una oficina de arquitectura. Pasar al menos un año ahí y después vuelves a estudiar por 2 años más. Lo que pasa es que mucha gente tiene la experiencia de lo que es ser arquitecto y los inteligentes cambian de carrera. Los que no son tan inteligentes siguen la arquitectura y después terminas de graduarte y todavía no eres arquitecto. Pasas 2 años más trabajando en arquitectura hasta que tienes tu cosa, pero te haces un examen y te conviertes en arquitecto. And so on. Y es interesante, me parece fabuloso el comentario de Alessandro. Eso abre otra discusión sobre qué debe ser la educación de la arquitectura y qué debe ser la educación en la arquitectura en un país como Venezuela, con ese 90% al cual hace referencia Harry. Fabuloso ver todo esto junto. Deberías mostrarlo, Harry, en referencia a cosas que están pasando en África, cosas que están pasando en India y en otras partes de Latinoamérica, que están muy, muy pegadas a una experiencia que tienen 25 años haciéndose. Fabuloso. Mira, Alfredo, ahorita tengo 71. Resulta que a los 62 hice un negocio con 2 tipos que no hablan inglés. Y el cliente es una petrolera. En el 62 me metí a conserje. Entonces, por la mañana me pueden llamar bajo el nombre de Joao. En la tarde vuelvo a ser Harry. Estoy muy orgulloso de todo lo que he aprendido. Muy orgulloso. Sobre todo porque es un edificio que yo hice. Y yo no tenía idea cómo se maneja
una cosa que tú haces, cómo se maneja día a día. De modo que este conserje les manda saludos y un apoyo para la idea de transversal la carrera. Nosotros servimos para muchas cosas. No puede ser que nos restringamos solamente a los concursos de arquitectura. Gracias. Muchísimas gracias, Harry. Qué bueno que pudimos concretar esto. Encantado, de verdad. Y bueno, los invito a todos a participar el próximo viernes, que vamos a cerrar esta parte del ciclo con la presentación de Alfredo. Muchísimos saludos y felicitaciones. Feliz tarde, que estén muy bien. Gracias a todos.